¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, recta final de las elecciones presidenciales en el Ecuador, con otra notable invitada, Alejandra Santillana, socióloga directamente desde Quito. Alejandra Santillana, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo para toda la audiencia de Telesur. Alejandra, estamos prácticamente en la recta final, poco más de 10 días de las elecciones presidenciales del 9 de febrero en Ecuador. Hubo un solo debate presidencial. ¿Ese debate pudo haber tenido algún impacto en la decisión de quienes lo vieron? Bueno, digamos, el debate que está, digamos, el formato presentado en el Ecuador es un formato complejo, digamos, tanto porque tenemos 16 candidatos y candidatas que aspiran a la presidencia, como porque, digamos, la posibilidad de verdad debatir, ¿no es cierto?, se ve limitada por varias condiciones que impone el formato del propio debate. Sin embargo, de todas maneras, es un espacio en donde uno puede mirar de qué están hechos un poco los candidatos, en el sentido de que es el momento en donde pueden comunicarse de frente, digamos, con la audiencia, pero también de alguna manera interpelar y plantear otros elementos entre ellos, ¿no? Los debates no son tan televisados necesariamente y la población probablemente no toda la vio, y sin embargo marcan elementos centrales porque, como decimos, no es el debate, pero es el post-debate, digamos, es lo que sale después del debate y que queda, digamos, sonando en los medios de comunicación, lo que, digamos, de alguna manera se impone en la lógica de la opinión pública, ¿no? Entonces, hay algunas encuestadoras o un par de encuestadoras que en las últimas horas nos han planteado ciertas variaciones en el comportamiento de la población ecuatoriana, y sin embargo sabemos que son encuestas que de todas maneras hay que agarrar, como decimos aquí, con pinzas. Es decir, son encuestas que finalmente son hechas no de manera presencial, sino de manera virtual, y esa es la base, digamos, de la que se basan, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar eso, y sin embargo lo que vemos es un posicionamiento, al menos de algunos medios de comunicación, de que el debate favoreció o de alguna manera consolidó cierta posición en relación a Noboa. Algunos otros, digamos, analistas plantean que hay una cierta subida de la votación hacia la candidata Andrea González, que es una candidata, para la audiencia que nos escucha, es una candidata que se autoproclama como heredera de Fernando Villavicencio. Recordemos que el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado en los comicios pasados, digamos, en el Ecuador. Andrea González es parte de su tendencia, es una tendencia de derecha, es una tendencia que plantea, digamos, mano dura, y que lo que vimos en el debate fundamentalmente por parte de ella es un despliegue de odio contra el correísmo. No hay mayor programa de ella sino el odio al correísmo. Eso es lo único que nos quedó en el debate. Según los medios hay un cierto nivel de aceptación de ella, y sin embargo también por otro lado podemos ver que de las otras tendencias se consolida o salen bien librados, digamos, la candidata de la Revolución Ciudadana, Lisa González. Digamos que sí hay en mi modo de ver, una importante mejoría en relación a lo que ella pudo presentarnos esta vez, a diferencia de las elecciones pasadas, ¿no? Y también se destaca Leonidas Díaz Salazar, que es el candidato de Pachacutic, que es un candidato líder indígena a presidente de la CONAIE, y que de alguna manera también ahí se ven cosas y elementos interesantes, porque probablemente son, digamos, de la tendencia del centro hacia la izquierda, los candidatos que más lograron plantearnos cuál era la propuesta para el país y salirse de la narrativa única, ¿no es cierto?, de seguridad, militarización, o por otro lado, ¿no?, toda esta narrativa anticorreísta que está presente en algunas de las candidaturas de la derecha ecuatoriana. Acá lo que hay consenso también en cuanto a las encuestas es que entre los dos primeros suman aproximadamente el 80% de las intenciones de voto. Estamos hablando de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que, para que nos entienda una audiencia, allí cuando tú mencionabas el correísmo, la Revolución Ciudadana es un movimiento que representa la creación de ese movimiento político que tuvo
nacido entre el 2007 y 2017 con la presidencia del presidente Rafael Correa. Entonces, entre la candidata del correísmo o de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y del actual presidente Daniel Noboa, un hombre de derecha neoliberal, el hombre del hijo más rico del Ecuador o uno de los más ricos, suman el 80% de los votos. Ninguno de los dos tiene entonces el 50% más uno de los votos. Pregunta, ¿hay segunda vuelta? Bueno, yo consideraría que dada la tendencia precisamente que tú mencionas y dada, el porcentaje que todavía está o indeciso o que se repartiría en el resto de candidatos, me parece a mí que el escenario pinta para que haya una segunda vuelta, ¿no? De todas maneras es importante decirle a la audiencia que nos escucha que desde hace algún tiempo, con todas las violaciones sistemáticas por parte del presidente Noboa, actualmente candidato, y violaciones en relación a los básicos y mínimos acuerdos formales de la democracia, hay en general un clima de preocupación en el país en relación a irregularidades que podría haber. Yo no me atrevo a decir que eso es lo que va a ocurrir, ni mucho menos, y no quiero levantar una alarma o una alerta, que a la final no va a poder concretarse ni nada, pero quiero decir que hay un ambiente de cuestionamiento a cómo se han ido dando las cosas que genera preocupación en varios de los actores políticos y sociales del Ecuador. Y digo esto porque básicamente lo que hemos visto con este presidente candidato es una sistemática manera de romper y quebrar los acuerdos mínimos democráticos del Ecuador, ¿no? Recordemos que es un presidente que decidió invadir la embajada de México y violar la ley internacional. Es un presidente que ha expulsado a su propia vicepresidenta en varias ocasiones, haciendo una serie de mecanismos y ejecutando una serie de mecanismos antidemocráticos, pero que además van en contra de la norma, como expulsar a una vicepresidenta por una medida administrativa de un ministerio. Hemos visto cómo este candidato puede, saltarse los acuerdos en relación al Código de la Democracia en el Ecuador y a la ley que establece que es necesario que este candidato pida licencia porque está ocupando el cargo de presidencia. Es decir, hay un montón de gestos, además, que hemos visto, ¿no es cierto?, de el allanamiento, aunque es fiscalía, pero de todas maneras, el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana hace un par de días, las varias demostraciones, de llegada a la asamblea con militares y policías, todas las mensajes que nos ha dado en ciertos momentos del año pasado, ¿no es cierto? Es quien sale a darnos estos mensajes a ratos del horror o, de la continuación de una cierta política de defensa de Noboa, son las Fuerzas Armadas y la policía. Son gestos suficientes para crear un clima de preocupación y de exacerbación de la falta de confianza a las instituciones democráticas que ya existen en el Ecuador desde hace algunos años y que con este gobierno se ha ido incrementando, ¿no? En ese sentido, yo creo que va a haber una segunda vuelta electoral, pero es importante estar atentos a todos estos procedimientos irregulares, ¿no es cierto?, ilegales en muchos sentidos y antidemocráticos que el gobierno permanentemente está ejecutando, ¿no es cierto?, y que lo hace aún también en campaña. También en lo nuevo, cuando, como decíamos al principio, entramos ya en la recta final de estas elecciones presidenciales, y acá estamos hablando de un candidato presidente que ha estrechado sus relaciones con la derecha o la extrema derecha latinoamericana, integra entonces el trío que fue invitado a la ceremonia de asunción del presidente Trump junto a Milei y junto a Bukele. En ese sentido, el presidente candidato Noboa ha recibido en la presidencia, es decir, en la casa de Carondelet, en el Palacio de Carondelet, a un señor que fue candidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia. ¿Cómo entiendes y cómo lees tú esa visita y esa ceremonia en torno a lo que para muchos es muy polémico?
Bueno, creo que es importante precisamente en estos hechos, en estos tantos son gestos, ¿no es cierto? Como decía hace un momento, pero también son estos hechos que Novoa nos va entregando cada cierto tiempo, cuáles son sus prioridades y dónde está, digamos, su apoyo o a qué línea él, digamos, de alguna manera se circunscribe, él y su propuesta y su gobierno, ¿no? Y creo que es importante lo que planteas, Jorge, porque lo que hemos visto es, por un lado, ¿no es cierto? Y ahí hay unas diferencias importantes. Por un lado, recordemos este hecho espeluznante, dolorosísimo que recorrió en diciembre del año pasado y enero de este año el mundo entero, que es el hecho de que 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, ¿no es cierto?, fueron secuestrados, fueron desaparecidos, ¿no es cierto?, por parte de las Fuerzas Armadas, fueron torturados, calcinados, asesinados, y en relación a eso, digamos, toda la movilización que hubo por parte de las organizaciones y de la sociedad de exigencia para que este hecho no se vuelva a repetir, pero además que se aclare qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Frente a ese hecho que yo nombro, el presidente Noboa no salió a decir absolutamente nada, no pidió condolencias, ni solicitó de alguna manera algún tipo, ¿no es cierto?, de muestra o dio algún tipo de muestra por parte del Estado en relación a las familias de los 4 niños de las Malvinas. Tampoco fue capaz de darnos un mensaje a la nación, no fue capaz, ¿no es cierto?, de acercarse a toda la gente dolida, no abrió un espacio de investigación y de contención, no asumió esto de alguna manera. Lo que vimos es un presidente poco empático o nada empático con el pueblo ecuatoriano y con el dolor de las familias. Lo que vimos es un presidente que fue capaz de no decir nada durante muchísimas semanas y luego salir a condolerse por un avión, digamos, en todo este conflicto que hay en relación hacia Ucrania, Rusia y todo el problema geopolítico, salió a dar sus condolencias por uno de estos aviones, ¿no es cierto? Y la gente se quedó como, bueno, ¿de qué presidente estamos hablando? Es un presidente que escoge exactamente con un gran y enorme cálculo con quién habla, cuál es su gesto y a quién recibe, sobre qué se pronuncia y sobre qué hace silencio. Entonces, si un presidente no es capaz, ¿no es cierto?, de condolerse por la muerte de 4 niños, si en el debate presidencial no responde la pregunta y decide evadir el problema, ¿no es cierto?, tan grave de un crimen de Estado cometido por el Estado ecuatoriano, y al mismo tiempo, acto seguido, va a la posesión de Trump, ¿no es cierto?, y después recibe, ¿no es cierto?, a este señor polémico de ex candidato a la presidencia en Venezuela, lo que nos queda claro, ¿no es cierto?, es que esos silencios y esas grandes celebraciones o estos momentos en donde el presidente sí habla y sí plantea elementos, nos muestran claramente cuáles son sus prioridades y por dónde está orientada la política de este gobierno y de lo que va a significar 4 años de gobierno si es que el presidente candidato Noboa ganara. Y con esto quiero decir, y ahí, digamos, te devuelvo la palabra, pero Jorge, para mí es la clara muestra de un candidato presidente cuyo proyecto político está basado en las clásicas y antiguas, digamos, medidas y soluciones aparentes que desde el campo del neoliberalismo y de la derecha nos han planteado América Latina, es decir, de ahí no hay nada nuevo. Fondo Monetario Internacional, privatizaciones, reducción de los sectores estratégicos, reducción de la inversión social, todos estos planteos que tienen como receta los neoliberales para América Latina, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero que sin embargo nos plantean también unos elementos de una cierta novedad en relación a las élites y a la derecha latinoamericana y mundial, que es básicamente, ¿no es cierto?, la conformación de un proyecto con tintes fascistoides, autoritarios, ¿no?, que no solamente no les importa la Constitución y la norma, sino que han construido de la política del odio y de la crueldad, ¿no es cierto?, una forma muy particular, ¿no es cierto?, de establecimiento de un consenso en las sociedades latinoamericanas y en la sociedad ecuatoriana, ¿no?
pareciera que la vida ya no tiene sentido y pareciera que el Estado ya no tiene la responsabilidad de garantizarla, ¿no? Lo que nos está diciendo el señor Noboa es que se alinea claramente con la ultraderecha latinoamericana y con la derecha global, digamos, de Trump y de todos los demás, en un proyecto, ¿no es cierto?, que está basado en el odio, que está basado en la absoluta y total, ¿no es cierto?, y sistemática violación de las normas más básicas de la democracia, y que por eso decimos muchos de nosotros, esta no es cualquier elección, y no fue cualquier debate. Este es un momento crucial para el Ecuador, digamos, en el sentido de que estamos a punto de elegir entre la posibilidad de una transformación y un recuperar el rumbo para al menos devolver dignidad y recuperar el Estado y lo mínimo y básico en el país con un proyecto, digamos, o con proyectos que puedan estar en la tendencia de la redistribución y de la dignidad, frente a otro proyecto, y es el proyecto de la derecha que lo que hace, además de ampliar al pueblo, las cifras de pobreza de los últimos días de las estadísticas ecuatorianas son espeluznantes, de desempleo, de migración, y que además de eso está basado fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la proliferación del odio, de la crueldad y de la violencia desde el Estado, digamos, sobre todo con las poblaciones más vulnerables y más empobrecidas. Esa es la derecha, digamos, latinoamericana, es la derecha que no le importa las medidas democráticas y las normas democráticas, y es la misma derecha que se alinea con la derecha global, ¿no es cierto?, en todos estos discursos de odio contra los migrantes y de intentos permanentes, ¿no es cierto?, como lo pudimos ver con el impasse entre Trump y el presidente Gustavo Petro en relación a la propia soberanía de los países latinoamericanos, un elemento histórico en la historia de nuestros países. Alejandra, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alejandra Santillana directamente desde Quito. Alejandra, socióloga, estamos hablando cuando llegamos a la recta final de las elecciones presidenciales en Ecuador del 9 de febrero. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alejandra Santillana, socióloga directamente desde Quito, sobre el proceso electoral cuando faltan solo unos pocos días para las elecciones presidenciales del 9 de febrero. Alejandra, ¿cuán fácil o difícil será la gobernabilidad del país, diría, a nivel de presidencia, si gane quien gane, tiene o no la mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que hay unas crisis que van a estar y que van a mantenerse, digamos, y que se van a fortalecer o van a agravarse de acuerdo a quién gane la presidencia, pero que se van a mantener invariablemente, digámoslo así, porque son unas crisis muchísimo más profundas que acarrea el Ecuador, ¿cierto? Que tienen que ver con fundamentalmente la proliferación de una situación de narcotráfico, de sicariato presente en el territorio ecuatoriano, que no va a poder ser solucionada inmediatamente y que va a generar un montón de conflictividad. Hay otro elemento que aparece también como en el escenario inmediato y a largo plazo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo ecuatoriano. Ese modelo de desarrollo y este modelo, digamos, de la economía ecuatoriana, que ha estado históricamente basada en una forma primario exportadora, ¿no es cierto?, ya sea el petróleo, ya sea el cacao, ya sea el banano, ahora se enfrenta a elementos muy concretos en relación al tema minero. Y la minería ha sido una promesa de varios sectores, digamos, para salir de la situación de pobreza del Ecuador. Sabemos, sin embargo, que la minería, así como los intentos de plantear cierto tipo de proyectos en territorios fundamentalmente indígenas, afroecuatorianos y campesinos, son, digamos, es un modelo que se implementa sobre territorios y que genera una enorme conflictividad.
Ese es otro elemento que se va a mantener, digamos, en el escenario si no se resuelve por otras vías la conflictividad que genera esta implementación de proyectos mineros. Hay un tercer elemento en el escenario ecuatoriano que tiene que ver con básicamente todo lo que implica, ¿no es cierto?, nuestra relación de dependencia con el Fondo Monetario y los acuerdos firmados con el Fondo Monetario hasta ahora. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Para qué vamos a contraer más deuda? ¿Qué vamos a hacer con la deuda ya contraída? Es decir, son elementos que a mi modo de ver, ¿no es cierto?, están ahí y que digamos, se ven en el escenario próximo y que van a ser un desafío para quien gane la presidencia. Y un cuarto elemento, me parece a mí, tiene que ver con precisamente la discusión sobre el carácter democrático del país. Si la presidencia, ¿no es cierto?, es asumida por una tendencia que sistemáticamente ha violado la democracia, la Constitución y las normas más básicas de convivencia, eso va a generar a la larga mayores escenarios de conflictividad y un desmantelamiento sistemático del Estado y por lo tanto, ¿no es cierto?, de entrada de otras lógicas más mafiosas, más privadas en la propia dinámica de la política. Sin embargo, también podemos tener el otro escenario, que es un intento de fortalecimiento de la institución pública, fortalecimiento de la democracia. Eso, sin embargo, va a tener problemas con el otro sector, que son estas derechas antidemocráticas que perviven en el Ecuador y que están alineadas con la ultraderecha internacional y que hemos visto que son capaces de hacer golpes de Estado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el escenario próximo es un escenario de enorme conflictividad, digamos, ¿no? Y quien asuma la presidencia va a tener que enfrentar estos diferentes escenarios con sus distintos proyectos políticos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, un elemento que habrá que ver si es que vuelve a surgir de la misma manera que ha surgido en los años anteriores, que es, básicamente ustedes saben, el Ecuador es un país que ha protagonizado levantamientos populares indígenas a lo largo de su historia desde 1990, básicamente, y habrá que ver si ese descontento no llega, ¿no es cierto?, hacia otro proceso de protesta, de levantamiento, porque la situación en el país es inaguantable. Entonces, es importante, digamos, establecer este tipo de elementos porque el escenario no es fácil para quien gane. Para unos será la vía de la militarización, de la antidemocracia y del neoliberalismo, y para otros, ¿no es cierto?, puede haber una posibilidad de recuperación del Estado, de lo público, y una recuperación de la soberanía, de la dignidad y la redistribución, y sin embargo eso no está exento de conflictos que están ya presentes en el escenario ecuatoriano. Alejandra Santillana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Un saludo.